animales no son algo, sino que son alguien, ¿no? Evidentemente, y esto también quiero que quede claro, ese alguien habrá que buscar una categoría que no sea la de ser humano, porque no lo son, pero habrá que buscar una tercera categoría para definirlas, porque no son ni seres humanos, pero tampoco son cosas. Y en ello estamos, ¿no? Nos movemos en algunos sectores del ordenamiento, en el escalón de las cosas, no sé por qué se ve cortado, pero bueno, mientras que intentamos subir el escalón al verde para considerarlos como seres dotados de sensibilidad. He puesto ahí en esa diapositiva la incoherencia en el ordenamiento jurídico. ¿Por qué me gusta llamarlo así? Porque vamos a ver que hemos ido avanzando de una forma desigual, desacompasada, me refiero. ¿Por qué? Porque en el ámbito penal hemos avanzado más rápidamente de lo que ha ocurrido en el sector civil o de lo que ha ocurrido incluso a nivel administrativo, también por una serie de factores que no vienen a cuento y en los que no me voy a entretener. Sin duda, el derecho evoluciona por obra de la sociedad civil, es decir, son los políticos los que hacen las leyes, pero empujados por la sociedad. Y la sensibilidad que hay por los animales actualmente ha aumentado considerablemente, y eso ha llevado también a que los políticos empiecen a ocuparse de este tema. Para que se hagan una idea, según el índice del Eurobarómetro del 2018, la sociedad europea está preocupada en un alto porcentaje por el bienestar animal. Luego, ya no solamente es la sociedad española, sino que la sociedad europea está preocupada. Y esto tiene reflejo también en las normas europeas, porque, claro, tienen que entender que el derecho no es una cuestión meramente nacional, es una cuestión que trasciende más allá, y la Unión Europea se ha ocupado del tema. Puede parecer un poco raro porque la Unión Europea nace con una visión eminentemente económica, mercantilista, ¿no? Y se va a ocupar de los animales en tanto en cuanto son mercancías. De nuevo volvemos al concepto de cosa. Sin embargo, va evolucionando, y en el último tratado, que entró en vigor en el 2009, ya indica claramente que las políticas de la Unión Europea en materia de agricultura, pesca, mercado, etc., tienen que tener en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales, administrativas y costumbres de los Estados miembros relativas, aquí está el problema, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional. Claro, la Unión Europea, consciente de la sensibilidad que hay en determinados países sobre cuestiones relacionadas con los animales a nivel cultural, aquí tenemos el ejemplo más ilustrativo, que es los espectáculos taurinos, pero en otras regiones, en Bélgica, en Francia, respecto a los ritos religiosos para el consumo de carne y sin proceder previamente al aturdimiento de los animales. Entonces la Unión Europea no se quiere meter y lo deja a libre elección de los Estados miembros. No solamente la Unión Europea, sino también otras organizaciones internacionales, el Consejo de Europa, con convenios en materia de bienestar animal. El último de ellos lo firmó España con un gran retraso, pero aquí ya se indica que por ley, es decir, hay una obligación estatal de garantizar que nadie infrinja innecesariamente la cuestión de interpretar. En un derecho todo es interpretable, no hay blanco y negro, todo es gris. Y aquí está el problema: infligir innecesariamente dolor, sufrimiento o angustia a un animal de compañía. Lo hemos ratificado, hemos tardado mucho, y la aplicación del convenio está dando también problemas. En cualquier caso, me interesa que veamos cómo hemos ido avanzando en los distintos sectores. El primero de ellos, como he dicho, mi zona de confort, que es el ámbito penal. Realmente el delito de maltrato de animales no fue delito, es decir, no se consideró digno de protegerse a través del derecho penal
hasta 1995. Con anterioridad estaba este ejemplo que les decía, se consideraba un maltrato a un animal, se consideraba un delito de daños. Incluso también en la época ya del 95 había un concurso que, digamos, que aplicamos los dos delitos, para que me entiendan, con el maltrato y el delito de daños, porque está todavía esa visión de los animales como cosas. En el 2003 aumentamos las penas y ya introducimos las penas de prisión e inhabilitación, es decir, que un señor que se dedica profesionalmente a la ganadería o cualquier otra actividad profesional, si maltrata a los animales y es condenado, se le va a inhabilitar para el ejercicio de esa profesión durante los años que establezca el código. Esto ya es bastante significativo, porque puede que a un señor que le castiguen a pagar una multa no le cueste mucho, ¿no? Porque simplemente es sacar dinero del bolsillo, pero si le dicen que no va a poder ejercer esa actividad profesional durante X tiempo, eso le va a importar más, con lo cual a efectos de efectividad o aplicación del derecho tiene mucho más sentido. Las penas de prisión pues también tienen una eficacia, llamamos los penalistas, mucho mayor que una pena de multa, porque no es lo mismo verte expuesto a la posibilidad de entrar en una cárcel a simplemente tener que sacar de tu bolsillo la cuantía económica que te fija el juez. Pero realmente no damos un paso de gigantes en la protección penal de los animales hasta el año 2010, porque aquí empezamos a ampliar los animales que son objeto de protección. Como después explicaré, el tipo penal es el delito, la figura delictiva, aglutinaba solamente a determinados animales domésticos entendidos de forma muy restrictiva y se va a ir ampliando a los sujetos protegidos. Además, se introduce, fíjense, no solamente el maltrato físico, sino también el maltrato a la salud. Es decir, van a tener cabida también las lesiones psíquicas. Es difícil, si es difícil probarlas ya cuando es una lesión propinada hacia una persona, en el caso de los animales, imagínense lo problemático que también puede llegar a ser. En el 2015, es decir, antes de ayer prácticamente, es cuando podemos hablar de un gran cambio de mentalidad. Porque las penas de prisión van a aumentar, aunque algunos de ustedes me van a decir, bueno, tampoco mucho, pero ya es considerable el avance, y además se va a introducir nuevos delitos. Se va a introducir por primera vez el delito de abandono de animales. Es verdad, con algunos problemas que explicaré después, pero se introduce. Eso significa que abandonar a un animal puede ser objeto de... una persona que abandona un animal puede verse inmerso en un procedimiento penal. Ese sería el mapa de delitos que tienen como finalidad tutelar el bienestar animal. Por razones de técnica legislativa hemos avanzado también considerablemente, porque si uno, créanme, si uno lee los delitos de maltrato animal y los pone en relación con los delitos de lesiones hacia las personas, ya vemos ciertas semejanzas. Y esto ya es muy importante porque el legislador empieza a ver cierta equivalencia entre lesionar a una persona y lesionar a un animal. Salvando las distancias, evidentemente. ¿Por qué digo esto? Porque ya en el 2015 vamos a ver cómo no es lo mismo lesionar a un animal sin más que lesionarle a través de armas o instrumentos peligrosos, que producirle la muerte. Es decir, a medida que el maltrato, la acción es más grave y el resultado también, así vamos a castigar más. Y eso también ocurre, se aprecia en las lesiones. Respecto a las personas físicas. Las penas, ¿qué delitos tenemos? Pues el primero es el maltrato injustificado que cause lesiones graves a la salud. Pero fíjense, vamos a castigar más cuando se utilice un arma, haya ensañamiento, es decir, lesionemos provocando un dolor desmesurado e innecesario al animal, o cuando esa lesión tenga como resultado la inutilidad de un miembro principal del animal. No es lo mismo que
la lesión tenga como consecuencia la amputación de un dedo a que origine una ceguera permanente en el animal, una inutilidad de un miembro principal. Y eso exactamente así lo tenemos también previsto para las lesiones a las personas físicas. Y parece que no, pero es importante ver esta graduación de las penas porque implica ya un cambio de sensibilidad, evidentemente salvando las distancias. Vamos a castigar más cuando el maltrato tenga como desenlace la muerte, y después vamos a castigar el maltrato en espectáculos culturales que no estén, aquí está el problema, que no estén debidamente autorizados. Luego dejamos fuera del ámbito de aplicación, evidentemente, muchos supuestos. ¿A quién protegemos? ¿A quién protegemos cuando se aplica un tipo penal? Aquí ya también se ve un cambio de sensibilidad, un cambio de parecer. Al principio, cuando se introduce el delito por primera vez, se habla de animales domésticos, es decir, un círculo muy reducido, pues los perros, los gatos, los canarios que viven en nuestra casa. Pero claro, ¿y qué pasaba con los gatos callejeros, con los perros que estaban abandonados o otra clase de animales que no tenían ese rango de domésticos porque no cohabitaban con los seres humanos? Pues quedaban fuera de la aplicación del tipo. Es decir, no, un maltrato a un gato callejero no se consideraba delito. La ley cambia y se empiezan a hablar ya de animales que habitualmente estén domesticados. Luego los gatos, los perros tienen cabida ahí. También cambia para entender, incluidos dentro de esta figura delictiva, a los animales de renta o abasto, ¿no? Animales que temporal o permanentemente viven bajo el control humano. En definitiva, lo que el modelo español ha seguido ha sido el modelo de otros ordenamientos jurídicos, en concreto el modelo del Reino Unido, ¿no? Que solamente va a proteger a aquellos animales que tengan una relación directa o indirecta con el ser humano. Por eso, la letra D dice cualquier animal que no viva en estado salvaje, es decir, los animales en estado salvaje, si se maltratan, no tienen cabida en este tipo penal. Preparando esta presentación, pues me gusta siempre echar un vistazo a la prensa y justo hace una semana y pico saltaba a la palestra el caso del cazador y el zorro. No sé si tienen noticia. El SEPRONA imputa el delito de maltrato animal y la juez, no me acuerdo de qué juzgado era, pues automáticamente indica que eso no es constitutivo de delito precisamente por la letra D, porque para proteger a los animales por esta vía tiene que ser un animal que no esté en estado salvaje. Por eso las asociaciones, el PACMA, etcétera, reivindica que se siga un modelo distinto, no un modelo de protección distinto basado. Hay por supuesto otras opciones, pero al menos, y así está encima de la mesa una proposición no de ley de Podemos de hace un año y pico, justo un año, del 2 de febrero del 2018, me encontré depositada en el Congreso de los Diputados, para que se hable de animales vertebrados, con lo cual esto haría que los animales salvajes también estuvieran incluidos en el tipo penal. Ampliaría considerablemente lo que sería el ámbito de protección. En otros ordenamientos o reivindicaciones más allá de los animales vertebrados, pues se habla también de los invertebrados, ¿no? Pero saben que en estas materias, pues yo creo que prima más la política de pequeños pasos, es decir, mejor ir consiguiendo objetivos pequeños a corto plazo para luego a largo plazo conseguir un objetivo más grande y más ambicioso. ¿Qué castigamos? El maltrato se define como causar lesiones que menoscaben gravemente la salud o a los animales injustificadamente o el sometimiento a explotación sexual. Esto también es nuevo, Es decir, el hecho de explotar sexualmente a un animal no se consideraba delito antes del 2015, ahora ya sí.
Pero hay que hacer una aclaración. El término explotación sexual exige la necesidad de que haya un ánimo de lucro, es decir, tiene que ser una explotación con dinero. Por lo tanto, los actos de zoofilia sin más, que uno tenga un animal en su casa y practique relaciones sexuales con él, no estarían incluidos, más allá de que no seamos, a no ser que seamos capaces de demostrar que ha habido una lesión como consecuencia de esa práctica sexual. Pero sin más, no tendrían cabida en la aplicación del tipo penal. Ha sido muy criticado desde sectores animalistas la palabra injustificadamente. La verdad que desde un punto de vista técnico del derecho penal es un poco absurda, porque si nos vamos al delito de homicidio, que todos ustedes conocerán, que es el que matare a otro será castigado con una pena tal, no se dice el que matare a otro injustificadamente. Quiero decir, eso ya se sobreentiende, para eso tenemos unas causas de justificación genéricas en el Código Penal. Es decir, que si yo mato a otra persona en legítima defensa, pues evidentemente no me castigan. Pues también podríamos matar a un animal porque nos está atacando en legítima defensa, ¿no? Si nos ponemos a hacer la equivalencia. Y esto es importante porque, claro, los políticos a la hora de consensuar la ley y de contentar a todos los sectores implicados, se vienen obligados a meter esta palabra, injustificadamente. Por lo menos quitamos el con ensañamiento, que esto también existía hasta el 2010. Parecía que maltratar solamente a un animal era maltrato a efectos penales únicamente cuando se le producía un dolor desmesurado. Eso ya lo quitamos, como hemos visto, pero el injustificadamente sigue ahí. ¿Por qué? Pues porque se permiten los casos de maltrato cuando esté justificado por razones de experimentación, aunque eso ya se está restringiendo por las leyes administrativas, no solamente experimentación para la mejora de la vida humana y la integridad física. También se consideraría un maltrato justificado en fiestas reguladas o un maltrato justificado por motivos religiosos. Esto, lo de los motivos religiosos, aunque a priori no nos puede plantear tantos problemas éticos como los espectáculos taurinos, la verdad que también es algo a plantearse, ¿no? Porque siempre se han puesto, y con esto hago un pequeño paréntesis, en derecho siempre ponderamos intereses, ¿no? Y por un lado está el bienestar animal y por otro lado está la libertad religiosa, ¿no? Que es la que alegan los grupos religiosos para, por ejemplo, matar a un animal sin aturdimiento previo, ¿no? Evitando su sufrimiento. Entonces, la libertad, el bienestar animal no es un derecho fundamental. Para que ustedes se hagan una idea, en nuestro ranking de derechos tenemos los derechos fundamentales, que son lo que más se protegen y que tienen unas garantías y unos procedimientos especiales más garantistas, más rápidos, más sumarios, y por otro lado están otra serie de derechos que también se protegen a nivel legal, pero de menor importancia. Entonces el bienestar animal, que ni siquiera tiene sustantividad propia, es decir, que ni siquiera aparece en la Constitución, porque está vinculado al medio ambiente, así en general. En cambio, lo que ocurre con la libertad religiosa es un derecho fundamental. Y tradicionalmente ha ido primando respecto al bienestar animal. No obstante, algunos países ya prohíben expresamente el sacrificio de estos animales, aunque sea por razones religiosas, sin aturdimiento previo. De hecho, tenía por aquí una chuletilla para ver exactamente la relación. Aquí la tengo. A fecha de la semana pasada, de los 28 países miembros de la Unión Europea, según el informe de la Comisión, 16 permiten los sacrificios, se llama kosher y ahal, o perdonadme la pronunciación. Entre esos 16 países, España. 6 países obligan a aturdir los animales antes de matarle: Noruega, Suecia, Bélgica, Suiza y Eslovenia. Y 5 lo hacen después para evitar que los animales mueran por desangramiento: Estonia, Letonia, Austria, Grecia y Chipre. Y Finlandia exige que los animales sean sedados antes de sacrificarlos. Es decir, de nuevo es una cuestión de la Unión Europea en la que le deja libertad, margen de apreciación a los Estados miembros. ¿Y esto qué implica? Pues que cada Estado puede hacer lo que le dé la gana. ¿Qué castigamos además
del maltrato. Ya hemos dicho que no es lo mismo maltratar sin más a maltratar con unos determinados resultados o con unos determinados medios. Por eso vamos a castigar con penas superiores entre 7 meses y medio y 12 meses. Me dirán, bueno, tampoco es que sea mucho, pero les aseguro que si lo comparamos con lo que teníamos hace 10 años, sí que es. Entonces, de nuevo, política de nuevos pasos. ¿Cuándo castigamos más? Cuando se utilizan armas, instrumentos peligrosos, hay ensañamiento, provocar un dolor desmesurado al animal, cuando hay una pérdida o inutilidad del miembro principal, o, esto es interesante, los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad. Ya también, de nuevo, esto tiene que ver un poco con la equivalencia entre la regulación de las lesiones en el caso de personas físicas y la regulación del maltrato animal. Esto también es un sello, ¿no? que hace que empecemos a equiparar ámbitos, salvando las distancias, por supuesto. El delito de abandono de animales. Como decía, esta figura se introduce por primera vez en el 2015 y se va a castigar a aquella persona que abandone a los animales, los que hemos indicado antes, es decir, los domésticos amansados, los que estén bajo control del hombre, etc. Y aquí la multa no hay prisión, es una multa de 1 a 6 meses. El principal problema que le veo yo a este precepto es que solamente se castiga cuando se vaya a provocar un grave peligro para la vida o integridad física del animal. Por eso, cuando se abandona un animal en una protectora, no se puede aplicar este tipo penal, porque no se dejan unas circunstancias tales para que haya un grave peligro para su vida física o para su vida o integridad física. Esto ha sido muy criticado desde los sectores animalistas y bueno, a lo mejor dentro de unos años se reforma. La verdad es que si queremos dar un paso adelante, pues tendríamos que equipararlo siempre con los tipos parecidos que hay con las personas físicas. En el caso del abandono de menores, el abandono de menores se castiga con una pena y se castiga con una pena superior cuando el menor pueda verse en un peligro grave para su vida o integridad física. Pues el mismo paso se podría dar. Evidentemente las penas en uno y en otro supuesto no podrían ser las mismas por razones obvias, pero sí que sería conveniente pues dar ese paso hacia adelante. Ahí tienen, no se ve muy bien, la verdad, no sé por qué el formato aquí es diferente. Ahí se ve una evolución de los delitos de maltrato. Porque claro, esto es muy bonito, el Código Penal dice unas cosas, pero después de lo que se trata, me preguntaban ahora en la prensa, me decían, bueno, ¿y cómo se ejecuta esto? ¿Realmente qué impacto empírico tiene esto? Bueno, pues ahí lo ven. Si se dan cuenta, la primera columna se refiere a procedimientos incoados. Es decir, cuando se recibe una denuncia, si hay indicios racionales de criminalidad, inicia el procedimiento, pero muchos procedimientos se archivan por falta de pruebas, porque no se conoce al dueño, por un sinfín de razones que no nos vamos a detener ahora. La segunda columna son sentencias condenatorias, mientras que la tercera columna son sentencias condenatorias, el porcentaje. No se ve justo los últimos porcentajes, pero si lo comparamos desde el 2012, el porcentaje de sentencias condenatorias era un 11,9%, ahora en el 2017 es alrededor de un 18%. Es decir, hemos incrementado bastante el porcentaje. Ahí vemos el número real, ¿no? En 2012 60 sentencias, mientras que en 2017 hablamos de 163, más de un 100%, más de 100 sentencias hemos avanzado. ¿Por qué? ¿O cuáles pueden ser las explicaciones de este cambio? Pues yo creo que las explicaciones, los factores que explican este cambio de tendencia se deben fundamentalmente a una mayor percepción, a una mayor sensibilidad por parte de la sociedad. Se denuncian más. Por otro lado, la reforma del Código Penal ha hecho también que los sujetos objeto del ámbito de aplicación de la figura delictiva sean mayores, con lo cual los operadores jurídicos, los jueces, pueden aplicar ese tipo en otros supuestos de hecho
respecto a como antes ocurría. Y por otro lado, yo creo que también la práctica forense ha ido mejorando a este respecto. Este cambio de tendencia además es muy significativo y se ve no solamente analizando el número de sentencias respecto a unos años atrás y al de ahora, también si se tiene en cuenta, si se compara el número de supuestos de hecho que van a las sanciones administrativas. Hago un pequeño inciso. Cuando un hecho de maltrato animal no tiene cabida en el Código Penal, eso no significa que sea legal, ¿de acuerdo? Lo único que significa es que no se le va a castigar por la vía penal, pero se le puede castigar a través de otro mecanismo que es el derecho sancionador administrativo. La diferencia entre caer en el saco del derecho penal o caer en el saco del derecho sancionador administrativo es que en el derecho penal te pueden llevar a prisión. En el derecho sancionador administrativo no, porque normalmente la pena es una multa o una inhabilitación o pérdida de licencias, etc. Pero no te llevan a prisión si te condenan en el orden sancionador administrativo. Ahí en esas columnas se ve que en el 2007 había una totalidad de 11.277 infracciones, ¿vale? En el 2018 se bajan las infracciones sancionadoras a alrededor de 8.500. Es decir, si en el ámbito sancionador administrativo hay menos sanciones, y en el ámbito penal hemos aumentado el número de condenas, significa que con el paso del tiempo vamos a ver un traspaso de comportamientos que quedaban en el orden sancionador administrativo y que van a pasar ahora al derecho penal. Y esto también es bastante significativo porque les aseguro que no hace la misma gracia sentarse delante de un juez penal a estar en lo contencioso administrativo o ni siquiera ante el funcionario público que impone la sanción. No es lo mismo, por la eficacia y por la trascendencia de las sanciones. Vamos a terminar lo que es el sector penal con la ejecución de las penas. Bueno, hemos conseguido que en esas 163 sentencias de 2017, esos señores, ¿qué pena se les ha impuesto? Han ido a la cárcel esos señores porque hemos visto que las penas privativas de libertad son bastante bajitas. En el caso más grave pueden llegar, creo recordar, a los 18 meses. ¿Van a la cárcel estos señores? Bueno, pues la verdad es que no. Pero no tiene tanto que ver porque no haya sensibilidad hacia los animales, sino por el régimen general de ejecución de las penas. Inciso otra vez. Cuando a una persona la condenan a una pena inferior a 2 años, del delito que sea, hay una institución jurídica penal que se llama suspensión de las penas, lo habrán oído, la Pantoja, por ejemplo, ¿no? La Pantoja no le suspendieron la pena, y fue un caso excepcional, por lo que ahora diré. Normalmente los jueces, cuando ven a un señor que no ha delinquido antes y que le imponen una pena de 1 año y pico, dice, pues venga, pues suspendo la pena y no va a la cárcel, ¿vale? Esto no es gratis, es decir, te suspenden la pena, pero tienes que estar un periodo de prueba, incluso en ocasiones tienes que irte a cumplir un tratamiento. Si eras drogodependiente, pues tienes que hacer un tratamiento para deshabituarte. En el caso del maltrato de los animales, pues tienes que hacer un curso de educación y de respeto hacia los animales. Es decir, que no es gratis esto de la suspensión, pero en cualquier caso lo que ocurre es que automáticamente se suspende la pena. Esto es lo normal. Sin embargo, últimamente, yo diría desde la Pantoja, la Pantoja y el caso este de maltrato animal, no he visto más, no significa que no los haya, pero así con trascendencia mediática no los hay. Puede ocurrir que una persona que la condenen a una pena inferior a 2 años ingrese en prisión. ¿Por qué? Porque, vuelvo a hacer un inciso para que me entiendan, cuando a una persona le imponen una pena, los penalistas hablamos de distintos fines. Es decir, ¿por qué castigamos? Pues castigamos sin más, porque ha hecho un mal y hay que devolverle ese mal. Eso significa castigamos por fines retributivos. Castigamos para que el sujeto no vuelva a delinquir en el futuro. Eso es una prevención especial. Y castigamos también para que la sociedad en su conjunto se abstenga de delinquir. Es decir, como vemos que si cometemos ese comportamiento
nos van a imponer una pena, pues preferimos no hacerlo precisamente para no sufrir esas consecuencias. Pero también está otro fin, y es que para que los ciudadanos tengamos confianza en la administración de justicia, tenemos que ver que las penas se cumplen. Y ese es el fin precisamente que se utilizó en el juzgado de penal del número 7 de Palma de Mallorca. Es un caso, se conoce como el caso Sorqui. Fue muy mediático porque era un caballo de carreras que tenía que salir en una competición, no sé cómo se llama exactamente, pero es una competición en la que consiste en que el caballo solamente va al trote. ¿Qué pasa? Que el caballo galopó y entonces fue descalificado. Su dueño estaba ya en la cuadra, cogió y lo mató a golpes. Claro, fue un caso de una brutalidad impactante. Y cuando llegaron el supuesto de hecho, llegó a la audiencia al juzgado de lo penal, dijo la jueza: bueno, a este señor le imponemos una pena de 8 meses, pero va a ir a la cárcel, no se va a suspender la pena. ¿Por qué? Porque debemos aplicar el principio de efectividad. Es decir, los ciudadanos tienen que tener confianza en la administración de justicia y ver que el derecho se cumple. Y si este señor no va a la cárcel, no va a dar ejemplo para comportamientos futuros. Bastante impactante esta sentencia si la leemos teniendo en cuenta la práctica judicial cuando se imponen penas inferiores a 2 años. Insisto, esto es equiparable al caso de la Pantoja, en el que el juez dijo: es que esta señora tiene que ir para dar ejemplo, por la alarma social que despierta este tipo de delitos, que si recuerdan eran corrupción. Pues aquí, con otras palabras más comedidas, está detrás exactamente el mismo argumento. Leyes de bienestar animal que no lo hacen, hay otras que prohíben el uso de animales en los circos, hay otras que no lo hacen, en fin, que dependiendo en el territorio en el que nos movamos, pues la protección va a ser distinta. ¿Qué ocurre en el derecho penal? En el derecho civil, porque no sé si habrán escuchado que estamos a expensas de una reforma que está en fase de enmienda. Si uno lee la propuesta de ley es bastante novedosa, pero al estar en fase de enmiendas, que son 116 enmiendas creo, la verdad no he tenido tiempo de leérmela en profundidad, pues hay que esperar a que se adopte en el Congreso para poder tener conclusiones fijas. Pero por lo menos desde el texto inicial sí que se ven mejoras considerables. ¿Cuándo empieza esto? De nuevo, es la sociedad civil, este cambio de percepción, este cambio en la sensibilidad hacia los animales, el que propicia el cambio legislativo. En el año 2015, una campaña de Animales no son cosas empieza a recolectar firmas, ¿no? Esta campaña fue dirigida por el Observatorio de Justicia y Defensa Animal y la Fundación Affinity. Y gracias a estas firmas ocurre que en el año 2017 se presenta en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley. No vamos a entrar en cuestiones terminológicas, pero esa proposición no de ley termina en una proposición de ley, ¿vale? Para modificar el Código Penal, el Código Civil, la ley hipotecaria e incluso la ley de enjuiciamiento civil. Decía que ahora mismo está en fase de enmiendas, pero vamos a entrar un poquito en su contenido. Si uno ve los informes previos para justificar una norma, normalmente en la exposición de motivos de una ley o de una propuesta se indican las razones que llevan al legislador a cambiar una determinada realidad jurídica. Está la situación de los países de nuestro entorno. En concreto, los países germanos son los que más han avanzado en esta materia, con una regulación de los animales considerándolos seres dotados de sensibilidad, seres ¿cómo es exactamente la palabra? Sintientes, gracias. Estas leyes, fijaos, en Austria de 1988, en Alemania de 1990, es decir, que ya ha llovido bastante. Esto significa que nosotros vamos muy retrasados, de ahí el término desacompasado.
En Cataluña, ¿no?, también se dio un paso adelante y dirán por qué. Bueno, pues es que en Cataluña rige derecho foral y lleva otros derroteros que respecto a la regulación estatal. Me interesa ver por qué es lo que dice exactamente la exposición de motivos. La exposición de motivos dice, hablamos de un cambio, ¿no?, porque hay que adecuar la realidad jurídica al sentir social, ético y moral actual, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque las leyes tienen que evolucionar según la sociedad en cada momento y en cada lugar. Si hemos evolucionado, habrá que plantearse un cambio de normativa. Y luego, porque no nos engañemos, al final la cuestión de los animales tiene trascendencia práctica en mogollón de conflictos privados, desde un procedimiento de separación o divorcio a una hipoteca, hasta una orden de embargo, etc. Los animales están por ahí por medio y hay que ver cómo se regula la cuestión de una forma mucho más sensata. ¿Qué cambios podemos encontrar en la normativa? Lo primero es el cambio, si se acuerdan de las primeras diapositivas que ponía, había dos escalones y ese salto del escalón de los animales no son cosas, son seres dotados de sensibilidad. Y este cambio origina después las modificaciones en preceptos posteriores. ¿Qué cambios podemos encontrar? Bueno, lo primero es que los animales ya no van a ser cosas, pero pueden ser objeto de apropiación. Pero ya el Código Civil dice que el ser propietario de un animal implica una serie de deberes y obligaciones. No se pueden maltratar, ni abandonar, ni sacrificar, salvo, dice la propuesta, en los casos especialmente establecidos por la normativa legal y reglamentaria. Paso importante. ¿Qué otros cambios podemos tener? Responsabilidad civil, es decir, una indemnización por daños y perjuicios ocasionados por terceras personas a los animales. Un saneamiento, que si te envenenan al gato tienes derecho a una indemnización. Ya veremos si eso también tiene cabida, ya os digo que sí, en el maltrato, pero también da lugar a una responsabilidad civil. El saneamiento por vicios ocultos, es decir, cuando tú has hecho un contrato de compraventa con animales, pues si hay vicios ocultos, igual que en una casa, esto de nuevo implica un poco ese concepto de cosa, pero redunda indirectamente en el bienestar del animal, porque los gastos derivados de la asistencia veterinaria y todos aquellos para garantizar su bienestar se cubren por esta garantía de vicios ocultos. Insisto, desde un punto de vista técnico vuelve a ser este concepto de cosa, pero desde un punto de vista práctico pues al menos redunda en la protección de los animales. Y lo que a mí me parece también fundamental es el tratamiento de los animales en los conflictos privados, en las relaciones personales, es decir, en los procedimientos de divorcio y separación. ¿Por qué? Porque si hay un convenio regulador, que es este documento privado firmado entre los cónyuges o los cónyuges, ¿no?, en los que se establece, en caso de conflicto, pues el régimen de visitas para los hijos, el reparto de los bienes, bla, 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 pues ahora también va a tener que establecerse qué pasa con los animales que hay en custodia en la casa, de los animales domésticos. Lo mismo si no hay convenio y llega un procedimiento por divorcio o separación, el juez tendrá que determinar el régimen de visitas, quién se queda con esa custodia, y lo hará teniendo en cuenta el interés de la familia y también, dice la propuesta, el interés del animal, el bienestar del animal. Me parece también un cambio de paradigma bastante interesante. Y bueno, había algunos cambios más, pero creo que ya me he excedido, así es que muchas gracias por su atención.